Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, sobre todo si son fans de esas series turcas que nos roban el corazón y nos dejan pegados a la pantalla. Hoy vamos a desentrañar un misterio, uno que ha estado dando vueltas en la cabeza de muchos, y es nada más y nada menos que la razón por la que nuestro querido Can Yaman, sí, el mismísimo Can Yaman, estaba tan entusiasmado, tan listo para jugar con Demet Özdemir en la exitosa serie Erkenci Kuş. Prepárense porque vamos a meternos de lleno en los detalles, en las anécdotas, y quizás, solo quizás, en lo que había detrás de esa chispa que veíamos en pantalla. Y antes de que nos sumerjamos en todo esto, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras historias y análisis. Todos recordamos la magia de Erkenci Kuş, ¿verdad? La historia de Sanem y Can, una historia de amor que comenzó con una mentira y se convirtió en una pasión arrolladora. Y es innegable que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue uno de los pilares fundamentales de su éxito arrollador. Parecía que sus personajes, Candivit y Sanem Aydın, estaban hechos el uno para el otro, y gran parte de esa credibilidad se la debemos a la forma en que ellos, como actores, se conectaron. Pero, ¿qué había realmente detrás de esa conexión? ¿Fue solo profesionalismo, o había algo más que impulsaba a Can Yaman a decir sí a este proyecto, a embarcarse en esta aventura junto a Demet? Pues bien, la propia estrella turca ha compartido algunas pinceladas, y hoy las vamos a desglosar para ustedes, profundizando en cada matiz, en cada posible implicación, para que comprendamos en su totalidad la magnitud de esta alianza actoral. Can Yaman no es alguien que se mueva por capricho, ni por impulso pasajeros. Detrás de cada decisión profesional suya hay una profunda reflexión, un análisis meticuloso de las oportunidades que se le presentan. Y sobre todo una búsqueda incansable de proyectos que le permitan crecer como artista, que le apasionen genuinamente y que, por supuesto, conecten con el público de una manera profunda y duradera. En el caso de Erkenci Kuş, la motivación de Can para unirse al elenco para encarnar a Candivit parece haber sido multifacética, una amalgama de elementos que convergieron para crear la tormenta perfecta de entusiasmo y compromiso. Por un lado, el guión. Estamos hablando de una historia fresca, vibrante, con ese toque inconfundible de comedia romántica que tanto nos gusta y que además, tenía la increíble capacidad de tocar fibras sensibles, de resonar en lo más profundo de nuestras emociones. Un personaje como Candivit, un fotógrafo exitoso y de renombre internacional, con ese aire bohemio y un pasado un tanto enigmático y misterioso, ofrecía un lienzo vasto y lleno de matices para explorar. Can siempre ha buscado roles que le supongan un verdadero reto, que lo obliguen a salir de su zona de confort, a despojarse de sus propias ataduras para poder demostrar la amplitud de su versatilidad como actor. Y Erkenci Kuş le brindó esa oportunidad de oro, un trampolín que le permitiría exhibir una gama actoral que quizás hasta entonces no había tenido la ocasión de mostrar en su totalidad. El guión no era solo una excusa para estar en pantalla, sino una invitación a la exploración de un personaje complejo y fascinante. Pero seamos completamente sinceros, cuando pensamos en Erkenci Kuş, es prácticamente imposible evitar pensar en la dinámica explosiva y cautivadora entre Can y Sanem. Y es precisamente aquí, en este punto crucial, donde entra en juego Demet Özdemir. Can Yaman ha hablado en diversas ocasiones, a menudo con una franqueza que desarma, de lo tremendamente importante que es para él la conexión, la química genuina, con su compañera de reparto. No se trata simplemente de memorizar diálogos, de recitar líneas escritas sobre un papel, o de seguir las indicaciones del director al pie de la letra, se trata de crear una simbiosis real, de sentir al otro actor como un verdadero cómplice en la aventura de la actuación, de confiar plenamente en él para dar vida a una relación que no solo sea creíble a ojos del espectador, sino que, lo que es aún más importante, sea emocionante, que genere esa electricidad que nos hace suspirar y desear que los personajes estén juntos. Y parece ser que con Demet, esa conexión fue prácticamente instantánea, o al menos, se construyó con una rapidez asombrosa, casi como si hubieran estado esperando el uno al otro para dar rienda suelta a su talento. Él mismo ha expresado en repetidas ocasiones que la fluidez, la naturalidad y la facilidad con la que trabajaron juntos fueron factores absolutamente cruciales para el éxito del proyecto. Imaginemos la escena, dos actores jóvenes, increíblemente talentosos, cada uno con un hambre voraz de triunfar. Y de dejar su huella en la industria, encontrándose en un proyecto que prometía, desde el principio, ser algo grande. La energía que se genera en ese ambiente de colaboración genuina,
de respeto mutuo inquebrantable y de objetivos compartidos, es el caldo de cultivo perfecto, el fertilizante ideal para que la magia, esa chispa intangible, surja y florezca sin restricciones. Can Yaman ha mencionado explícitamente que la oportunidad de jugar con The Method de Mir fue uno de los grandes atractivos, uno de los pilares fundamentales que lo impulsaron a decir sí. Y cuando hablamos de jugar en este contexto específico, es fundamental entender que no nos referimos a algo frívolo o superficial. Muy al contrario, nos referimos a la libertad creativa, a la improvisación inteligente y audaz, a la capacidad intrínseca de reaccionar de manera genuina y espontánea a las acciones, a las miradas, a las emociones y a la energía del otro actor. En el mundo de la actuación, cuando dos personas se entienden sin necesidad de explicaciones complejas y rebuscadas, cuando las miradas mutuas dicen más que 1000 palabras juntas, cuando un pequeño gesto improvisado, casi imperceptible para el ojo no entrenado, eleva la escena a un nivel completamente nuevo de autenticidad y potencia, ahí es cuando realmente estamos presenciando algo verdaderamente especial, algo que trasciende la mera interpretación. Can Yaman, con su carisma arrollador, su energía desbordante y su innegable magnetismo, encontró en The Method de Mir una compañera que no solo estaba a su altura, sino que era capaz de complementarlo a la perfección, de realzar sus cualidades y de aportar su propia esencia única a la relación en pantalla. Ella aportaba esa dulzura innata, esa chispa de inocencia y vulnerabilidad que hacía que la intensidad de Can, su carácter a veces tempestuoso, pareciera aún más cautivadora y vulnerable. Era un equilibrio perfecto de opuestos que se atraían de manera irresistible. Además, pensemos detenidamente en el tipo de escenas que caracterizaban a Erkenci-Kuş. No se trataba de un drama lineal y predecible. Había momentos de pura comedia, de humor blanco e inteligente, situaciones a veces absurdas y disparatadas que nos sacaban carcajadas incontenibles, y luego, abruptamente, pasajes de una intensidad romántica tan palpable, tan profunda, que nos dejaban sin aliento con el corazón latiendo a 1000 por hora. Para navegar estas aguas tan diversas, para pasar de la risa al suspiro con tanta fluidez, se requiere una confianza inmensa y una comunicación bidireccional fluida y constante entre los actores. Can Yaman, al decir que quería jugar con The Method, probablemente se refería a la emocionante anticipación de esos momentos donde ambos podrían explorar libremente las complejidades y las contradicciones de sus personajes, donde podrían arriesgarse un poco más, salirse de los moldes establecidos, sabiendo a ciencia cierta que el otro actor estaría ahí, firme como una roca, para sostener la escena, para devolver la energía y para llevarla juntos al siguiente nivel de intensidad y emoción. Es como un baile intrincado, donde cada movimiento delicado del uno invita a una respuesta igualmente sensible y perfecta del otro, creando una coreografía única, vibrante y completamente impredecible, que solo ellos dos podían ejecutar. Otro aspecto que no podemos pasar por alto y que, sin duda, jugó un papel crucial es la profesionalidad impecable de The Method de Mir. Si bien es cierto que Can Yaman era la estrella principal, la figura que atraía gran parte de la atención mediática, el éxito de una serie, especialmente una tan ambiciosa y de alcance internacional como Erkenci-Kuş, depende intrínsecamente del trabajo, la dedicación y la sinergia de todo el equipo. Y The Method, con su talento innato, su dedicación incansable y su ética de trabajo ejemplar, se convirtió en un pilar fundamental, en un ancla que aportaba estabilidad y profundidad al proyecto. Can ha reconocido en numerosas ocasiones la facilidad, la fluidez y la ausencia de fricciones con la que trabajaron juntos, lo que sugiere de manera contundente que The Method era una profesional que llegaba al set de rodaje completamente preparada, abierta a la colaboración, dispuesta a escuchar y a aportar, y con una admirable capacidad de empatía hacia su personaje, hacia el personaje de Can, e incluso hacia las necesidades del propio proyecto. Esta sinergia es vital, es la piedra angular de cualquier colaboración artística exitosa. Un actor puede tener una idea brillante, una intuición genial, pero si su compañero de escena no está receptivo, si no comparte la misma visión, o si no está dispuesto a jugar en el mismo equipo, la escena puede perder gran parte de su fuerza, de su impacto emocional. En el caso de Can y The Method, parece que siempre estuvieron en la misma página, o al menos, supieron, con una maestría asombrosa, cómo encontrarla rápidamente, cómo sincronizarse para ofrecer lo mejor de sí mismos. También es importante recordar, y no debemos subestimar este punto, que Erkenci-Kuş se convirtió en un fenómeno global, trascendiendo fronteras y conquistando corazones en continentes enteros. Y para que una historia, una relación, pueda resonar tan fuertemente en culturas tan diversas y en audiencias tan heterogéneas, la autenticidad de las emociones es absolutamente clave, es el ingrediente secreto que lo hace posible.
Can Yaman, al elegir este proyecto en particular y al buscar esa química tan especial y particular con The Method de Mir, estaba apostando por algo que él sabía, en lo más profundo de su instinto artístico, que tenía el potencial de conectar con el público a un nivel mucho más profundo, mucho más íntimo. No se trataba solo de interpretar a un personaje, de encarnar una figura ficticia, se trataba de dar vida a una relación que fuera creíble para la audiencia, deseable, que generara esa aspiración de amor verdadero y, sobre todo, que hiciera sentir algo poderoso y genuino a quienes la veían, que los transportara a ese mundo de fantasía y emoción. Esa chispa innegable, esa atracción palpable que la audiencia percibía entre Can y Sanem, esa energía magnética que emanaba de cada interacción entre ellos, no surgió de la nada, no fue un accidente. Fue el resultado directo de un trabajo consciente y meticuloso, de una conexión genuina y profunda entre los actores, y de una voluntad compartida y férrea de crear algo verdaderamente memorable y perdurable en el tiempo. En resumen, cuando Can Yaman dijo que quería jugar con Demet en Erkentzikos, creo que se refería a la emocionante y prometedora perspectiva de colaborar con una actriz con la que él anticipaba, con una certeza casi absoluta, una química excepcional, una relación profesional fluida y sin fisuras, y la oportunidad única de explorar la complejidad, las contradicciones y las maravillas de sus personajes de una manera libre, creativa y audaz. Era, en esencia, una invitación a emprender un viaje artístico juntos, un viaje donde las risas contagiosas, las lágrimas sinceras, las miradas cargadas de significado y los gestos sutiles se entrelazarían para dar vida a una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. Era la promesa de una aventura cinematográfica donde el profesionalismo más exigente se uniría a la pasión más ardiente, y donde el resultado final sería una historia que no solo cautivaría a millones de espectadores en todo el mundo, sino que también dejaría una huella imborrable en la historia de las telenovelas. Y visto el éxito rotundo y arrollador que tuvieron, creo que podemos afirmar con total y absoluta seguridad que esa expectativa, ese deseo inicial, se cumplió con creces, superando incluso las más altas expectativas. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos. La razón detrás de esa química innegable, de esa conexión eléctrica entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkentzikos, parece ser una combinación perfecta y magistral de un guión verdaderamente atractivo y cautivador, una visión profesional clara y compartida por ambos actores, y sobre todo, la profunda admiración mutua, el respeto profesional y la anticipación entusiasta de una colaboración artística que prometía ser tanto fructífera como profundamente emocionante. Han sido unas semanas intensas de dedicación absoluta, desgranando cada detalle, cada matiz, y espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el fascinante mundo de Erkentzikos, y de los motivos poderosos que llevaron a nuestro actor favorito, a la estrella que todos admiramos, a subirse a este barco que se convertiría en un éxito indiscutible. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este vídeo. Ha sido un verdadero placer, una experiencia gratificante compartir estas reflexiones y estos análisis con todos y cada uno de ustedes. Ahora más que nunca me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendió lo que escucharon hoy? ¿Tenían alguna otra teoría, alguna hipótesis diferente sobre la química tan palpable entre Can y Demet? Por favor, dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, me nutro de sus opiniones y disfruto enormemente debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si, como espero, les gustó este contenido, si lo encontraron interesante y entretenido, no olviden darle un gran y sonoro me gusta a este vídeo, compartirlo sin dudarlo con sus amigos y familiares que también son acérrimos fans de las series turcas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho y no quieren perderse ninguna de nuestras próximas joyas de contenido, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más análisis. Un abrazo grande para todos.